Otra base de datos de proteínas es PDB. PDB, por sus siglas en inglés, Banco de Datos de Proteínas, fue establecida como la primera base de datos digital de acceso libre en medicina y biología. Hoy es una de las bases principales para obtener información experimental usada para obtener nuevos descubrimientos científicos. Base de datos de procesado y de distribución de estructuras macromoleculares 3D determinadas experimentalmente por cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear (NMR). Para la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas, contiene coordenadas atómicas de macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos, determinadas por cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear. Utiliza un formato de archivo plano para presentar el nombre de proteína, los autores, detalles experimentales, la estructura secundaria, cofactores y las coordenadas atómicas. La interfaz web de PDB también proporciona herramientas de visualización sencillas para la manipulación de la imagen. Alberga información sobre estructura de proteínas y ácidos nucleicos. Además de la estructura, incluye información sobre la secuencia, las condiciones de cristalización, otras proteínas de estructura similar e imágenes 3D. En la estructura primaria tenemos la secuencia de aminoácidos en la cual se va a determinar la conformación tridimensional específica de la proteína necesaria para su función. En la estructura secundaria va a haber un plegamiento de cadena primaria, beta laminar u hoja plegada, 2 residuos de aminoácidos por vuelta, hélice de colágeno menos frecuente y con 3 residuos de aminoácidos por vuelta. La alfa hélice va a mostrar 4 residuos de aminoácidos por vuelta. La estructura terciaria vamos a tener interacciones entre las cadenas laterales a lo largo de la cadena. En la estructura cuaternaria no siempre se encuentra y se establece por uniones débiles entre varias cadenas polipéptidas. Aquí tenemos la estructura 3D en diferentes formatos que vamos a poder encontrar dentro de esta base de datos. El primero es un diagrama de varillas y esferas, el segundo es un modelo espacial compacto y el tercero es un diagrama de cintas. Para las investigaciones se puede llegar a predecir cuál puede ser el plegamiento por medio de estas estructuras. Como mencionábamos anteriormente, se utiliza la cristalografía para poder observar esas moléculas. La cristalografía de proteínas es una de las técnicas más poderosas para determinar la estructura tridimensional de macromoléculas a nivel atómico, la cual se basa en el fenómeno de difracción de rayos X por cristales. Aquí tenemos un esquema de las fases que va tomando esa proteína y se interpreta por medio de un modelo atómico que es convertido a través de la densidad electrónica y la difracción de intensidades. También se utiliza la resonancia magnética nuclear, la cual es una espectroscopía mediante resonancia magnética nuclear de proteínas en un campo de la biología estructural en el cual se realiza la espectroscopía para obtener información sobre la estructura dinámica de las proteínas y se analiza la ubicación de los átomos de esa proteína. Aquí tenemos la página principal de PDB. En el recuadro rojo vamos a obtener las categorías de navegación de la base, en el amarillo, en el verde vamos a tener la visión previa de categorías de navegación, en el verde oscuro vamos a tener enlaces a redes sociales oficiales, la barra de búsqueda en el recuadro naranja, en el recuadro azul vamos a tener el botón de página de inicio y enlaces a otras bases. En el recuadro gris vamos a tener el inicio de sesión. En el fuchsia, características destacadas. En el morado, noticias. Y en el azul turquesa, entradas recientes. Aquí tenemos un ejemplo con colágeno. Les recuerdo que siempre se deben de buscar las proteínas en inglés para tener una búsqueda eficiente. En esta página que nos abre nuestra búsqueda de colágeno, lo que vamos a encontrar va a ser el apartado de clasificación de resultados. Tenemos estructuras que existen 395 estructuras de la proteína buscada y son distintas en el modo de obtención de la estructura, en el organismo o en la función de la proteína.
y pueden aparecer proteínas similares o relacionadas. También puede haber estructuras sin validar, como lo vemos aquí. A un costado tenemos 17. Las citas bibliográficas de publicaciones donde se obtuvieron dichas estructuras y los ligandos relacionados a la proteína. Más abajo, lo que nosotros vamos a poder observar, tenemos los resultados mostrados, que son estos. Aquí nos va a mostrar la totalidad de resultados para la búsqueda y cuántos se muestran por página. En este caso son 1 por 25. Enseguida vamos a tener los números de páginas totales. Tenemos también la vista. Se puede cambiar entre detallada, tablas o galería de imágenes. Los reportes, que es la categoría de búsqueda por tipo de molécula experimento o en modo en que están reportadas. El orden de cómo están ordenados. Y nosotros podemos elegir aquí. También tenemos diferentes filtros de búsqueda, como lo es por organismo, nombre en UniProt, taxonomía, método experimental, resolución de rayos X, fecha de publicación, tipo de polímero, clasificación enzimática, simetría de la proteína, estequiometría de la proteína y estructuras representativas. En los primeros resultados que obtenemos, pues vamos a tener la descripción de la información resumida presentada y palabras relacionadas matches. En esta sección se observa que cada resultado de búsqueda contiene el número de acceso de PDB, como lo vemos aquí arribita, el nombre de la estructura, los autores, que son ellos, fecha en que se publicó, método experimental, aquí está la fecha, método experimental, resolución, número de residuos de aminoácidos, macromolécula y ligandos únicos. En la misma página nosotros vamos a encontrar un resumen de la estructura, en la cual pues vamos a encontrar todo acerca de esta estructura de manera resumida, una visualización 3D en la cual vamos a observar la estructura de la proteína 3D y un menú modificable para cambiar el modo de visualización, anotaciones de la familia de la proteína a la que pertenece, secuencia, información de las secuencias tal como aparecen en UniProt, y se puede descargar el formato FASTA y se presenta la calidad de alfa, hélices y hoja beta plegadas, así como sus dominios y posibles polimorfismos. Similitud de la secuencia. Vamos a observar una tabla con secuencias parecidas. Y bueno, se presenta el porcentaje de similitud, las secuencias que tienen ese porcentaje y el acceso a las mismas. También pueden tener el tipo de variación estructural. También vamos a tener la similaridad de la estructura. A diferencia del anterior, se muestran similitudes en estructura y solo aparecen resultados con un porcentaje de evaluación del menos del 0.001% y un experimento que se muestra la información acerca de de toda la obtención, todo el experimento que se tuvo que realizar para obtener la estructura experimental. Como les comentaba en la diapositiva anterior, vamos a encontrar diferentes apartados. Tenemos el resumen general, la visualización 3D, la simetría, el contenido macromolecular, los datos de experimentación, la validación, la literatura y un link de descarga. En el apartado de macromoléculas va a contener el tipo de molécula, las cadenas que lo componen, tamaño de secuencia, el organismo y detalles como mutaciones o nombre del gen que codifica la proteína. En experimento y validación tenemos la descripción sobre los detalles de la experimentación y cómo está validada la entrada para aparecer en PDB. En este apartado tenemos la estructura de visualización 3D. Y bueno, aquí tenemos también unos apartados en donde podemos encontrar si gira la molécula en el eje Y automáticamente, centrarla, observarla en modo pantalla completa, sacar una captura de pantalla, el tipo de cámara que nosotros queremos
utilizar puede ser perspectiva u ortográfica. El fondo puede ser blanco o negro. Y el enfoque que se utiliza para mover los planos de recorte más cerca o lejos de la rotación. Vamos a tener también que existen tres tipos de visualización. El primero es la estructura, mapa de densidad y el último es ligandos. También podemos tener modificar todos estos aspectos. Podemos modificar una diferente vista que puede ser, una es mediante NGL y otra es mediante JSMOL. Y por último también vamos a poder descargar nuestra imagen. En la visión estructural vamos a tener diferentes apartados como les había comentado anteriormente. El primero tenemos que nos permite observar la estructura en distintas formas como unidad asimétrica, conjunto biológico, celda unitaria o supercélula. En el siguiente tenemos que permite la visualización de un modelo específico para estructuras que tengan modelos múltiples. En el siguiente tenemos que se puede utilizar para ver la simetría molecular intrínseca. En estilo sirve para cambiar la presentación de la molécula. Vamos a tener diferentes estilos como esqueleto, superficie, caricatura, rellenos espaciales, licórice y línea. En color se colorea a la estructura utilizando distintos parámetros como residuos, tipos de moléculas, regiones hidrofóbicas, densidad y geometría. En ligando cambiamos el estilo de la presentación del ligando. En calidad cambia la calidad de observación de la estructura y en moléculas se pueden agregar o quitar moléculas unidas a la proteína como agua, hidrógeno, iones y choque entre átomos. Este es un esquema de colores que también podemos encontrar. Como verán en el inicio tenemos que en arcoíris el azul es el N terminal rojo y el C terminal también. Por cadena, por factor B, por hidrofobicidad, por elemento, por residuo o aminoácido, por residuo o nucleótido, por estructura secundaria, por densidad o por calidad de la geometría. En el apartado de anotaciones tenemos que se presenta información organizada en tablas sobre la proteína abarcando desde su dominio, familia, especie donde se encuentra, así como sus funciones moleculares, procesos biológicos y el componente celular donde se encuentra. En el apartado de secuencia se puede encontrar más información sobre la proteína, se puede descargar su formato FASTA y además brinda información sobre las cadenas que la conforman y su estructura, es decir, el porcentaje de alfa hélices y hojas beta plegadas, así como los sitios de reconocimiento. También encontramos información de la cadena como residuos, tipo de cadena, enlace a UniProt, despliegue de las cadenas. Adicionalmente se agrega un gráfico que muestra los dominios, estructura secundaria y posibles polimorfismos. Se puede ajustar los parámetros de observación de la secuencia para facilitar su análisis. En el apartado de similaridad de la secuencia vamos a tener gráficos de búsquedas parecidas a la búsqueda, se apoya en BLAST y los clasifica dependiendo de su porcentaje de similaridad. En similaridad de la estructura vamos a encontrar que muestra estructuras similares a las de la proteína buscada, pero solo utiliza estructuras que tengan un parecido significativo. Podemos encontrar así la tabla que analiza la comparación de dos estructuras similares, siendo una la proteína buscada y otra encontrada por la base de datos. Se comparan cada uno de sus dominios y se agrega un gráfico donde se encuentran descripciones de la estructura. En el apartado de experimento vamos a mostrar la información completa de experimento con el que se obtuvo la estructura que podemos observar en PDB. En este video vamos a analizar un poquito acerca de la base de datos de RASMOL. RASMOL es un programa para visualizar la estructura tridimensional de las moléculas desarrollado por Roger Tsai. Es un programa de libre distribución y además tiene el código abierto, de modo que cualquiera que tenga los conocimientos adecuados puede introducir mejoras o adaptar el programa a su uso particular. La dirección desde la que se puede descargar el programa en sus diferentes versiones es la siguiente, la que están observando en pantalla. La versión para Windows de RASMOL se llama RASWIN. Esta es la página principal en donde nosotros podemos descargar. Igual nosotros observamos que ahí viene un manual para poder apoyarnos de él.
Una vez que descargamos el programa y está abierto, se generan dos ventanas. La ventana gráfica, la cual tiene fondo negro, y la ventana de comandos, la cual tiene el fondo blanco. Las moléculas aparecen representadas en la pantalla gráfica y se puede modificar su aspecto introduciendo distintas órdenes en la ventana de comandos. Se debe tomar en cuenta que se tiene que descargar el fichero informático de PDB de la proteína que se quiere visualizar en Rasmol. Se selecciona la opción Download File y localizada en la esquina superior derecha del resultado seleccionado, y posteriormente se descarga el PDB format. En la pantalla negra de Rasmol seleccionamos la opción Abrir contenida en el apartado de archivo del menú que se proporciona en la parte superior izquierda. Se despliega una ventana para seleccionar de tu servidor. Al seleccionarlo se abrirá automáticamente en la pantalla gráfica. Es así como se va a mostrar la molécula. Y bueno, para manipular la molécula en Rasmol se puede realizar con el mouse, girar la molécula, mover el ratón apretando su botón izquierdo, trasladar la molécula, mover el ratón apretando su botón derecho, zoom, mover el ratón apretando el botón izquierdo mientras se aprieta la tecla Shift. Y la estructura se puede visualizar en distintas formas de acuerdo con lo que seleccione en el menú en la parte superior de la pantalla gráfica. Aquí tenemos las opciones de visualización que pueden variar de acuerdo al color, diseño y estructuras estereoquímicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nosotros podemos visualizar en Rasmol. El primero es una estructura del receptor de andrógenos NR3C4 con estilo esqueleto y color por grupo. El segundo es la estructura del receptor de andrógenos NR3C4 con estilo hebra y color de temperatura. Aquí podemos obtener información de la estructura proteica y su visualización al introducir diferentes comandos. Tenemos set picking ident, set picking label, set picking monitor, set picking angle, y nosotros vamos a poder observar diferentes ángulos, distancia, etiquetas, etcétera. Aquí también tenemos otros comandos útiles para las proteínas dependiendo de lo que ustedes quieran observar, y les recomiendo que prueben algunos para que puedan ver cómo funciona esta base de datos. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, no olviden contactarnos a las profesoras, puede ser por medio de mensaje o a través de la plataforma.